Rattenberg, muchas gracias por este tiempo que nos está otorgando. De hecho, para todos los seguidores de Papis por primera vez, que me han escrito consultando porque saben de que yo vengo indagando mucho del tema, porque me preocupa muchísimo por mis mellizos. Y tengo muchas preguntas con respecto al tema de la educación, de esa nueva propuesta. Entonces, aquí el tema está en empezar a preguntar ¿por qué la educación tradicional puede llegar a ser así de agobiante? Porque algunas personas podemos sentir que la educación tradicional nos puede haber afectado, como en mi caso, que yo digo, si me preguntan ¿regresarías al colegio? Yo la verdad es que no regresaría. ¿Por qué? Bueno, hay un sinfín de respuestas, ¿no? Pero yo diría que en general, de todas las profesiones y sectores que hay en el mundo, el más conservador y el más difícil de cambiar y actualizar es el de la educación. Cuando se agota un cierto modelo y hay que replantear el modelo, hay que replantear la pedagogía, hay que replantear la propuesta educativa, tú tendrías que lograr que todo ese volumen de gente acepte los replanteamientos. Y eso no surge de un momento a otro digamos, necesita una masa crítica de países, personas, instituciones que muestren de que las cosas se pueden hacer de otra manera para que todo el resto esté dispuesto a cambiar. Eso en educación es bien difícil porque no tiene la tangibilidad que tiene, por ejemplo, tú sacas un celular o al día siguiente sacas un iPhone y entonces todo el mundo ve lo que es el iPhone y quiere comprar el iPhone. Y se da cuenta que hay un antes del iPhone y un después del iPhone. Educación no tiene esa tangibilidad como para decir, mira, acá hay esto y esto es evidentemente mejor o distinto a lo anterior y entonces de ahora en adelante hay que hacer las cosas de otra manera. Ese proceso en educación es lentísimo. Y el otro tema es que las fórmulas convencionales le dan seguridad a los colegios tradicionales. En educación los procesos de cambio son lentísimos y las masas críticas que necesitas para decir, oye, esto ya no funciona, son relativamente grandes por el volumen que te mostré. No basta que un colegio haga algo distinto, pero tiene 90.000 colegios. En el mundo hay, no sé, algunos millones de colegios. O sea, no basta que tengas uno que otro que quiere ser distinto. Necesitas un volumen de instituciones que decidieron tomar distancias con lo tradicional y hacer cosas distintas. Cuando tú te preguntas en el Perú, por ejemplo, ¿cuántas de esas hay? Yo no sé si podemos hablar de 10 en un océano de 90.000 colegios. Entonces, el tiempo que va a tomar que la gente diga, oigan, hay otra manera de hacer las cosas, hay otra manera de trabajar, sí funciona hacer las cosas de otra manera, etc. Que los demás se convenzan, que los padres se convenzan y que demanden una educación distinta, son lentísimos. Si no hay un liderazgo en el Ministerio de Educación diciendo, machacando, señores, las tareas no tienen sentido, las notas lo único que hacen es crear competencia, agresividad, bullying, maltratos, burlas y demás. ¿Para qué necesitan poner notas? Sobre todo en primaria, lo único que van a generar es tensión. El uniforme no tiene sentido. Una educación que pretende reconocer las diferencias, ¿qué sentido tiene uniformar a todos los alumnos o formarlos en el patio como si fueran soldados? O sea, si tú no tienes un liderazgo poderoso del Ministerio de Educación que esté todo el tiempo persuadiendo a los padres que llegó el momento de hacer cosas distintas, vas a tener, por supuesto, una inercia de la educación tradicional que va a tratar de mantenerse. Y una vez que vean que esto anda bien y es, digamos, o responde a lo que los padres esperan, y hay otro y otro y otro que están proponiendo cosas que realmente son interesantes y distintas, recién entonces la gran masa de padres y maestros podrá decir, oye, pero de esa manera también funciona y funciona mejor. Los chicos están contentos, aprenden más, entienden mejor, usan su inteligencia, no tienen la tarde llena de tareas y exámenes. Razonan, ¿no? Porque es tan importante, porque el tema
de educación tradicional es mucho el memorizar, ¿no? El aprender como que de paporreta y olvidarnos el razonar, el raciocinio. Porque antes de la existencia de Internet, que es más o menos la época, la generación anterior, el conocimiento era finito, más o menos. Es decir, tú podrías decir, si un alumno aprende estas tantas cosas, entonces está bien preparado para ir a la universidad, está bien preparado para ir a la vida. Entonces tiene su catálogo de literatura, tiene sus datos de la historia, tiene sus fórmulas matemáticas y con eso la va a arreglar. Hoy en día estamos en un mundo donde toda esa información está al alcance de un botón y lo que se está necesitando es gente que pueda razonar, que pueda pensar, que pueda confrontar, que pueda innovar, que pueda inventar. Eso no es el resultado de una educación que te dice no pienses, repite, memoriza, mecaniza, rutinízate, que en buena manera te está diciendo no pienses y no me hagas cambios. Tú limítate a hacer lo que todo el mundo siempre ha hecho, lo que está en el cuaderno, lo que está en el libro. No me hagas olas, no me cambies. En una época en la que lo que te están demandando en el mercado de trabajo, en el mundo, es tienes que innovar, tienes que revisar, tienes que inventar, tienes que crear si quieres darle un valor agregado a algo, porque lo otro lo hacen los robots o lo otro lo hacen el software inteligente. No necesitamos personas para repetir una enciclopedia cuando la enciclopedia está en internet. Entonces ese switch pre-internet, post-internet para muchas familias, muchos maestros todavía no se produce. Ahora, frente a otras propuestas de colegios también muy buenos, que se enfocan mucho también y están como que también ingresando un poco el tema, si bien son colegios tradicionales de por sí, pero ingresan como que un poco también el tema de los proyectos, ¿no? Como que todos trabajan en proyectos, pero sí he escuchado de colegios que te dicen, ok, si nosotros trabajamos proyectos, también tenemos talleres para los alumnos que quieran ver temas artísticos, pero sí nuestra tendencia es formar más ingenieros y doctores, ¿no? Esa tendencia es como que yo digo, o sea que en ese colegio van a formar doctores ingenieros, en el otro colegio de repente van a formar artistas, en el otro colegio. Esto, o sea, ¿cómo es? O sea, es... Bueno, en general yo diría que cualquier educación determinística es una educación que ya limitó a los alumnos. O sea, si yo digo, en este colegio voy a formar doctores, estoy diciendo de alguna manera que voy a anteponer a sus capacidades, sus intereses, sus motivaciones, sus vocaciones y todo la mía. Porque yo decía que van a ser ingenieros, o yo decía que van a ser doctores. Es decir, estoy desconociendo a priori que cada niño puede tener capacidades, intereses, potenciales para cosas distintas. Entonces, yo más bien lo que diría es que deberíamos formar, por lo menos es nuestra misión, personas que sean capaces de decidir ellas qué es lo que consideran mejor para su propio desarrollo. Y entonces estoy respetando la construcción de una visión personal que hace cada uno de lo que es lo mejor para él. Yo le doy las herramientas, le doy los estímulos, le genero el contexto para que aprenda, pero el que tiene que decidir qué quiere hacer con su vida es cada uno, no yo. Entonces, en general, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de... Que sigue siendo como que bien tradicional, porque es la típica de, bueno, al menos antes era como que mi papá quiere que estudie Derecho, ¿no? Mis papás quieren que haga esto y como que hay padres como que te dicen, no, tú tienes que ser ingeniero como lo he sido yo, como lo ha sido tu abuelo. Claro, ¿no? Pero con eso están maltratando al joven. Lo que ocurre es lo siguiente, las profesiones que van a existir dentro de 10 años o 12, o si tus hijos tienen 2 años, dentro de 16 años todavía no se han inventado. O sea, cualquiera que te diga que yo voy a hacer de tus hijos ingenieros te está estafando, porque ni siquiera sabemos si en 16 años va a haber ingeniería, o van a ser otras las carreras que van a existir. Entonces, digamos, anticipo, ¿no? Tú tráemelo acá, yo te lo voy a formar para... Es un absurdo. Profesor, ¿puede comentarnos un poco acerca de cómo es, de acuerdo a lo que usted ha visto, estudiado, cómo es la educación que hoy en día se habla tanto de Finlandia, ¿no? Esta educación como modelo y como que en realidad se están dando los mejores resultados, según también ¿no? Claro. La de PISA. Pero primero que nada lo que hay que preguntarse es ¿dónde mido la calidad de la educación? Medir la calidad de la educación de Singapur o de Israel. Entonces, ¿qué? ¿Voy a medirlo con las pruebas que le toman a los chicos de 15 años?
y vamos a tener un montón de desencuentros. Por ejemplo, el país líder en el mundo en tecnología, en todo Estados Unidos. Pero en las pruebas PISA, en las pruebas internacionales o en cualquier otra prueba sale a media tabla. ¿Qué pasó? Israel, por ejemplo, es un país que tiene el nivel más alto de startups en el mundo como producto del desarrollo de la sociedad, que todo el tiempo está inventando, innovando, creando cosas nuevas, creando startups, metiendo desarrollos en high-tech, está a punto de encontrar la vacuna contra el cáncer, pero si yo mido la calidad de educación escolar de Israel, está a media tabla. Entonces, ¿a dónde mido yo la calidad de educación de una sociedad? Entonces, el problema que tenemos muchas veces es decir, tomamos la prueba a los chicos de sexto grado o de segundo grado o la PISA de 15 años, y eso es lo que define la calidad de la educación, y es absurdo, porque lo que eso está definiendo nada más es que en ese contexto cultural, para ese sistema educativo, a los 15 años aprendieron X, pero eso todavía no me está diciendo qué va a pasar con esa sociedad. Y, por ejemplo, el pensantes, etcétera. ¿Cuál es el premio? En Finlandia se toman 2 pruebas en toda la vida escolar de los chicos, pruebas nacionales. En Corea las toman todos los años. Entonces tienes 2 sistemas totalmente distintos. Pero en Finlandia el clima, por ejemplo, hace que la mitad del año los chicos están en casa por el frío. Y entonces hay mucha vida de familia. Los chicos leen porque estando en casa están con los padres, entonces los chicos leen. Los chicos exploran, los chicos interactúan mucho con el medio ambiente, con el campo. Es una población mucho más homogénea. En Finlandia hay muy poca inmigración y la diferencia entre los ricos y los pobres es muy pequeña, y la educación pública es muy uniforme para todos. Anda, compara eso con el Perú, es imposible. Entonces lo que hay que entender es que cada país tiene sus componentes históricos, culturales y prácticos, ¿no? Que hacen que sea irrepetible. Entonces lo que el Perú puede hacer es aprender de las experiencias de Finlandia, de Corea, de Singapur, de Israel, como quien estudia distintas estrategias, distintas formas, pero no hay remedio más que inventar en el Perú la educación peruana acorde con la realidad económica, geográfica, política, social peruana. Que seguramente sería muy diversa, ¿no? Porque muy tal diversa, cual como es el Perú, que claro, es muy diverso, tendría que ser de la misma manera. Por eso es que en el Perú el gran error es querer que toda la educación sea uniforme. Yo lo que haría desde el Ministerio de Educación sería decir, señores, vamos a hacer del Perú un laboratorio de experiencias educativas innovadoras. Cada colegio tiene que ser distinto al otro. En cada colegio tiene que construirse su propio proyecto, su propia propuesta. Tiene que haber diversidad. Tiene que haber colegios que se parezcan a los coreanos, pero tiene que haber los que se parezcan a los finlandeses, y tiene que haber todo tipo de colegios, rurales, urbanos y todo. Y vamos a ver a partir de la experiencia peruana cuáles son las propuestas que producen los resultados más satisfactorios. Tenemos que aprender de nosotros mismos. Toda esta idea de que voy a copiar al otro siempre es una idea que degrada la calidad de la educación de aquel lugar del que estás copiando. Hola, Di. Hola. Hola. No se olviden suscribir a nuestro canal. Chao. Chao. Beso, beso. ¡Mua! ¡Mua! Di, mua.